tot el que fas a diari ho trobes a este magazín. A diari, de dilluns a divendres, des de les 12 fins la 1:30, amb la millor companyia. Perquè volem estar amb tu, a diari. Yo no sé por qué te quiero. Tiempo para la literatura en A Diari, y hoy vamos a hablar de una novela donde el misterio y la intriga en un entorno cercano, aunque lejano en el tiempo, va a hacer que el lector no pueda despegarse de las páginas de Cómplice es la noche, un trabajo publicado por NPQ Ediciones y obra de José Vicente Barrachina Sánchez, quien nos espera ya al otro lado del hilo telefónico. Buenos días, José Vicente, y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenos días. Gracias a vosotros por tener el detalle. ¿Qué tal está? Bueno, pues imagino que como todo el mundo, un poquitín así, trastornados por las circunstancias, pero bueno, hay que echarle cara a la vida y continuar adelante, cueste lo que cueste. Demasiada incertidumbre, ¿verdad? Muchísima, demasiada. Muchas circunstancias pues me llevan a pensar y repensar qué estamos haciendo, en qué nos hemos equivocado, y si no ponemos remedio, pues evidentemente no hay solución. Pues si le parece bien, José Vicente, vamos a hablar de su última novela, porque recientemente, como comentábamos, ha visto la luz. Cómplice es la noche. ¿Qué podemos contarles a nuestra audiencia de la historia? Bueno, a ver, ¿cómo te lo diría? La verdad es que por mi edad y por las circunstancias y demás, entonces nuestros padres vivieron una situación muy distinta a la nuestra, y todo eso se traduce en pequeñas historias, pequeñas anécdotas que a lo largo de los años, sobre todo en el franquismo y demás, y en finales de la guerra y durante la guerra, nos han ido contando a mí personalmente, por ejemplo, como hijo, o como nieto, y todo eso se traduce en estas pequeñas historias que con el paso del tiempo he ido recordando y lo traduzco en esas páginas. De eso se trata, es decir, que poquito a poco esas historias van haciendo de nuevo en mi memoria ese pequeño hueco, y no sé, considero que son interesantes para contar y demás. Eso es lo que he intentado traducir en esta novela en concreto de Cómplice de la noche. Nos traslada la historia al año 1939. Como comentaba, sería el final de la Guerra Civil. Sí. Sí, prácticamente acabada la posguerra, según me contaron en aquel tiempo mis padres. Lo que no sé en concreto sabría decirte en qué población de aquí, de la comarca del Camp del Túria, se llevó a cabo este crimen y demás, donde se supone que un personaje venido de África, de los que Franco se trajo para ayudarle en la recuperación de su país, entonces, digamos, violó y mató a una mujer, según contaban. Esa historia, pues, que en principio parecía así simple y clara, yo no lo tenía tanto, y a partir de ahí pues he elaborado esta historia, donde la traducción de todo lo que va ocurriendo y demás nos lleva a paradigmas y a pequeñas historias personales, y al final pues la sorpresa es la que nos hace llegar a la conclusión de que no todo es lo que parece, ni lo que nos cuentan, ni lo que en principio pensamos que puede ser. No vamos a contar más de la historia, no vamos a hacer spoiler, y que lean el libro nuestros oyentes y que descubran cuál es el final. Como bien comentaba, la historia se encuentra situada muy cerca, ¿no?, en la comarca de Camp de Túria, aunque no se especifica, ¿no?, en qué localidad ocurre ese suceso. Exactamente, por eso te comentaba que no recuerdo exactamente. Yo, mira, soy de aquí, Villamarchante, entonces el espacio geográfico y demás lo traduzco y lo sitúo aquí mismo. Pero vamos, que esta historia podía haberse dado perfectamente en cualquier otra situación, Ribarroja, Liria, no sé, Manises, incluso cualquier sitio de estos donde pudiera
de alguna manera estuvieran estos personajes y que pudiera darse una situación parecida. Seguro que hubo más de una. Y José Vicente, ¿cómo fue ese proceso creativo, ese momento de ir recordando historias, anécdotas del pasado? No es un momento. Vamos a ver, yo de principio, desde muy jovencillo, con 10, 12 años, empecé a leer. Me gustaba muchísimo leer, me gustaba muchísimo empaparme de historias que iba produciendo por libros y demás, y al mismo tiempo me interesaba porque mis padres y mis abuelos me contaron esas historias, y mis familiares, pero que de alguna manera, entonces, a la mínima ocasión donde aparecía un pequeño conato de historia, yo insistía en que me lo contaran. Todo eso lo he memorizado a lo largo del tiempo, y poquito a poco, ahora que me encuentro un poco más libre, pues lo voy traduciendo en palabras y lo voy metiendo en un papel donde afortunadamente pues puedo encontrar que lo publiquen. Uh-huh. ¿Y qué es lo que engancha al lector desde la primera página? La situación en sí es bastante dramática, ¿no? No quiere decir con esto que este tipo de historias no se produzcan hoy en día, seguramente, y más crueles y más... Pero yo pienso que el lector, cuando quieres contarle algo, tienes que empezar por mostrarle, no sé, o engancharlo con ese interés de ese algo que está pasando. A partir de ahí, si tú logras meter en situación ese punto de inflexión de la historia respecto al que la lee, y yo creo que está ahí garantizada la situación de que empezarás y seguramente no querrás soltarla, porque cada página te va dando un poquitín más ese interés para que llegues a la conclusión que has leído al final. Yo creo que la oyente se puede sentir reflejado con los vecinos y las vecinas, ¿no?, de esa localidad, que están encerrados en sus casas para ver qué ocurre, ¿no?, cómo se resuelve este crimen. Y ya no sabría decirte si esperan a ver cómo se resuelve. Lo que está claro es que la situación se da en un momento histórico muy dramático para todo el mundo. Recién acabada la guerra, hace unos meses que acabó. Entonces, que se produzca algo así en pleno verano, con el calor, en una población pequeña y demás, el terror, digamos, aquel terror que en un principio parecía que había desaparecido, de nuevo se clava en el ánima de todas las personas que conviven o intentan convivir en esa población, y evidentemente hacen ella, se esconden, huyen, quieren escapar a las circunstancias a lo que lleva todo ello. Viven una circunstancia angustiosa. Muy angustiosa, sí. Sí, la novela en sí es bastante dura por las circunstancias en que ocurre, cómo ocurre, el momento histórico en que ocurre. Es decir, que es, no sé, te lleva en vilo durante toda la historia. Y bueno, es esta su primera novela, ¿no?, si no me equivoco. Bueno, en concreto sí es mi primera novela, aunque ya publiqué hace un par de años, digamos, una situación que viví durante mi infancia aquí en Villamarchante, donde en el momento en que nos contaban que la letra con sangre entraba y demás, y lo publiqué hace un par de años, la edición acabó. Y ahora es la primera novela que publico. Estoy con otra que me lleva un poco más de tiempo. Intento también el preparar un libro sobre relatos y demás, donde también hay muchas vivencias pasadas por mí durante estos años. Y ahí estamos, es decir, haciendo cositas al mismo tiempo que pintando, porque es mi pasión de toda la vida, el pintar, donde me he dedicado siempre a pintar. Y José Vicente, y eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que le hizo dar el paso a este género? Porque luego vamos a comentar que ha hecho otras cosas. Por ejemplo, hemos encontrado en redes sociales, en internet, poesía. ¿Pero qué le hizo dar el paso a la novela? No sé, seguramente fue el momento en que se producía y demás, y consideré que era la única forma de contar esta historia, novelándola.
Es decir, que una cosa es contar tus vivencias a partir de un relato donde tú lo has vivido y demás, otra cosa es novelar todo eso. Me resultaba muy difícil, de hecho me pasé con la novela más de 3 años, donde tuve que hablar con compañeros del instituto y demás, que de alguna manera entendían de la situación que se estaba viviendo en aquellos momentos, de que entendían de literatura y demás, para que me echaran una mano, y definitivamente pues así no pude publicar. Y como comentaba antes, hace 2 años publicó El color de la luz, una obra autobiográfica. Exactamente. Muy bien. Sí. Y bueno, ¿siempre has sentido esa necesidad de expresar sentimientos, vivencias a través de la literatura, de las palabras? Seguramente hay una connotación muy importante entre lo que es mi dedicación al arte, pintando, porque soy pintor prácticamente desde que nací, y como para mí, para mi forma de expresar la pintura y demás, el paisaje, sobre todo, de aquí de la comunidad y demás, siempre me embelesó y siempre estuve con él y demás. No pude nunca expresar lo que realmente sentía de otra manera. Entonces encontré en la literatura esa forma de sacar dentro de mí aquello que tengo, y a partir de ahí pues poder expresar esas cosas que ahí tenía escondidas durante muchísimos años. Y bueno, como nos ha comentado, usted es licenciado en Bellas Artes y pintor. ¿Qué nos puede contar de su obra? Bueno, pues yo ya pues he desarrollado desde prácticamente de lo que hice, acabé la carrera con 24 años, probé oposiciones a los 30, a partir de ahí pues me dediqué a dar clases en institutos, estuve pues en La Mancha, estuve en Asturias, donde me dieron la definitiva en Avilés en el año 89. Es decir, que a partir de ahí, pues evidentemente, pues he dedicado todo el tiempo posible a pintar, a exponer, a concursar con algunos premios. Es decir, que tengo un currículum bastante extenso en ese aspecto. Y al mismo tiempo, pues ya te digo, pasado un tiempo donde ya me jubilé hace unos 5 años, pude encontrar esos momentos para poder dedicar también a esta pasión mía que es la literatura y la lectura, por supuesto. Y bueno, podemos decir que has puesto en diversos países de Europa, en América. Podemos ver que su obra artística como pintor también ha sido de éxito. Bueno, es lo que se intenta, ¿no? Es que esto del éxito personalmente lo veo tan relativo, ¿no? Es decir, el hecho de que expongan tu pintura no quiere decir que sea una pintura exitosa. Es decir, es el tiempo el que te va marcando cada paso que das, y a partir de ahí pues darte a conocer, y que realmente aquellos que vean tu obra y demás pues sean capaces de decir, pues sí, la obra de Barrachina Sánchez es una obra interesante que hay que tener en cuenta. También podemos destacar su colaboración con diversas publicaciones, ya sea, por ejemplo, con escritos sobre arte o también ilustraciones. Sí, es decir, que a lo largo de estos años, pues en diversas revistas literarias y artísticas, pues afortunadamente he tenido la oportunidad de colaborar con ellos, y me han dado esa situación para poder hacerlo. Lo comentabas en la poesía. Yo normalmente cuando publico, porque semanalmente suelo publicar mis obras, que voy acabando y demás, siempre lo acompaño con esa poesía. Esa poesía se traduce en libros, no, y lo veo muy complicado, muy difícil para mí. Son pequeños conatos que salen del corazón cuando esa pintura la publico, y lo acompaño a partir de ahí, pues dándole el protagonismo a todo aquello que se encuentra en esa pintura, sobre todo el paisaje de aquí, de la zona de la comarca de Campo de Turia. Entonces podemos decir que pintura y literatura son complementarias. En mi caso sí, los complemento bastante bien, pero es por lo que te decía antes, es decir, que así como en la pintura no encuentro o no he sido capaz de transmitir esas vivencias que te comentaba, que me contaron y demás,
suelo acompasarlo con esas pinturas, con aquello que siento en esos momentos. De ahí que sienta esa necesidad de acompañar esas pinturas con las poesías y demás, y por otra parte pues poder escribir algunas publicaciones, como por ejemplo esta última novela de Cómplice de la noche. ¿Considera, por ejemplo, que el mensaje no está completo al 100% o no llega todo lo que quiere transmitir y por ello se vale, ¿no?, del recurso literario? Exactamente, sí. Van a la par, van a la par. Y bueno, también nos estaba comentando que tiene nuevos proyectos literarios. ¿Puede avanzarnos un poquito más? Va a ser una novela, ¿no? Bueno, sí, la novela también, de alguna manera, pues parte de esas pequeñas historias, pequeñas o grandes o complicadas, no sé, depende de aquel que lo lea, cómo lo puedo considerar. Y entonces llevo ya un par de años cogida con ella, pues una novela también que transcurre en una época también complicadita de nuestra historia más reciente, y a partir de ahí pues los personajes se van desenvolviendo pues conforme las circunstancias que ocurren en ese momento, a partir de recuerdos, a partir de situaciones pasadas, a partir de, no sé, ¿eh? Por otra parte, pues lo que te comentaba de los relatos, del libro de relatos, pues sí, ahí aparecen historias que de alguna manera acuden en mi mente y van saliendo poquito a poquito, y voy compartiendo o quiero compartir con todos aquellos que sean capaces o puedan soportar el leer mis escritos. ¿Dónde podemos saber más sobre José Vicente Barrachina Sanchis? Saber más, sí. Saber más sería de alguna manera pues a partir de mi obra pictórica, que es la que realmente llevo cultivando esa necesidad, porque al fin y al cabo es una necesidad en mi vida el poder transmitir por medio de la pintura esas vivencias, por medio del color y por medio de la forma. Pues en barrachinasanchez.com o José Vicente Barrachina Sánchez, es decir, entre los medios de comunicación que son los que llegan a todo el mundo y lo tenemos en casa a partir del móvil o cualquier otra circunstancia. A partir de ahí podemos saber quién es Barrachina Sánchez y lo que hace y a lo que se dedica. Entonces, tanto en redes sociales como página web. Sí, claro. Muy Barrachina Sánchez, en el momento se ponga Barrachina Sánchez, José Vicente Barrachina Sánchez, aparece en cualquier situación dentro de las redes que hoy se llevan, sí. Y ya para finalizar, ¿dónde podemos encontrar Cómplice es la noche? Bueno, en principio, según la editorial, pues sobre todo de no tenerlo en ese momento en la librería, más que pedirlo, o bien en todos los libros, no sé, en cualquier sitio se puede, solamente hay que pedirlo y seguramente aparece en Amazon, en el Corte Inglés, en cualquier parte pueden encontrarlo, aquel que desee leerlo. Perfecto. José Vicente Barrachina Sánchez, ha sido un placer compartir estos minutos de radio y acercarnos más un poco a su figura y a su primera novela titulada Cómplice es la noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y espero que aquellos que compren la novela y la disfruten como yo disfruté escribiéndola. Muchísimas gracias. Gracias.